Jeremy está a punto de irse a la universidad. Su hermano pequeño, quien tiene una condición especial, se encuentra triste y agobiado por su partida. Antes de despedirse, sus padres le obsequian una hermosa guitarra nueva. Emocionado y agradecido, Jeremy emprende su viaje. Al llegar a la universidad descubre que hay un concierto de bienvenida y decide inscribirse. Durante el evento conoce a Melissa y queda impactado por su presencia. Aunque nervioso, se acerca para conocerla. Más tarde, entabla conversación con Jean-Luc, el cantante cristiano principal de la banda que acaba de presentarse. Ambos reflexionan sobre cómo la música tiene el poder de acercar a las personas ese día prometido en la Biblia, ese día donde no habrá dolor ni sufrimiento. Al día siguiente, Jeremy conversa con Melissa, quien lo invita a una reunión en la orilla de la playa. Sin embargo, se lleva una sorpresa al descubrir que Melissa y Jean-Luc son mejores amigos, algo muy incómodo. Jeremy se une al grupo y durante la velada canta una canción que deja a todos impactados. En los ojos de Melissa se nota que algo está cambiando, pero Jean-Luc también empieza a darse cuenta. En una tarde juntos, Jeremy pregunta a Melissa qué sucede entre ella y Jean-Luc. Ella confiesa que solo lo ve como un amigo, aunque él tiene otras expectativas. Y aprovechando el momento, Jeremy le pregunta directamente: ¿y qué sientes por mí? Una noche Jean-Luc le da la oportunidad de cantar en su concierto. Jeremy acepta y logra que sea una noche espectacular. Más tarde, Jeremy y Melissa confiesan su atracción mutua, pero Melissa expresa su temor de lastimar a Jean-Luc. Jeremy le persuade a que reflexione, sugiriendo que tal vez sea Dios el que los está uniendo. Finalmente, Melissa aparece temprano en la habitación de Jeremy y le dice que acepta salir con él, lo que lo llena de entusiasmo. En la cita juntos, presencian un espectáculo de estrellas y reflexionan sobre el propósito de la vida, la dificultad para descubrir ese propósito, la majestuosidad de Dios al crear el universo, ya que una galaxia tiene aproximadamente 3.000 millones de estrellas, pero a la vez es un Dios tan cercano a nosotros que conoce nuestros nombres y nuestros caminos a pesar de lo pequeños que somos. Esto los acerca más y su relación se empieza a fortalecer. En esta historia, las estrellas van a representar un papel simbólico importante, porque una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos es: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Y al contrastar las galaxias y estrellas creadas por Dios con nuestra pequeña vida, se nos hace difícil creer que Dios podría prestarnos atención. Y mucho más difícil tener un propósito para cada uno de nosotros. Pero aunque nos cueste creerlo, es así. El Salmo 113 del 4 al 6 cita: el Señor tiene su trono en las alturas, pero se digna inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Y así como Dios fue detallista con el universo, asimismo yo creo que es con nuestras vidas. La Biblia dice que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados por Él. Esto nos muestra la importancia que tenemos para su existencia. Y si quieres ir un poco más profundo, Dios utiliza lo creado para hablarte. Aún la creación misma nos habla de su esencia y de su voluntad para nosotros. El mismo Dios que creó las estrellas es el mismo que te tuvo en su mente antes de la fundación del mundo. Sí, seguramente hay un propósito para ti y lo puedes descubrir. Jeremy, enamorado, mirando sus ojos, le dice a Melissa que hay estrellas que brillan más que otras. Sin embargo, surge un problema. Jean-Luc aún no sabe de su relación. Cuando intenta acercarse a Melissa invitándola a salir, esto genera tensión entre ella y Jeremy. Él considera que es momento de confesar la verdad. Durante una cena con los padres de Jeremy, la situación se torna tensa. Cada vez que Jeremy menciona hacer pública su relación, Melissa se molesta y evita el tema, temiendo la reacción de Jean-Luc. Un día, mientras graban juntos, se acercan demasiado y llevados por el momento, se besan. No se dan cuenta de que Jean-Luc presencia el momento, lo que lo hiere profundamente al descubrir que le habían ocultado la verdad. Jeremy intenta arreglar las cosas, pero Melissa, atormentada por haber lastimado a Jean-Luc, decide terminar la relación, dejando a Jeremy confundido y profundamente desconsolado. Durante Navidad, Jeremy visita a sus padres para despejar su mente, pero a medianoche recibe la noticia de que Melissa está gravemente enferma. Sin dudarlo, viaja de inmediato desde Indiana. Melissa fue operada de urgencia por un tumor cancerígeno que se había extendido al hígado, dejándole pocas posibilidades de vida. Ella le confiesa a Jeremy que tiene miedo, pero también fe en que Dios tiene un plan mucho más grande. Convencida de que todo esto obrará para bien, incluso aún si solo una vida es impactada por todo esto, valdrá la pena haber pasado por esta situación. Y quiero que te quedes con esta frase que tendrá mucha relevancia en esta historia: si tan solo una vida es impactada, habrá valido la pena todo el sufrimiento.
Jeremy se encuentra confundido, sin saber qué hacer después de ver todo el panorama. Lucha con la pregunta, ¿podría vivir sin ella? Eleva una oración a Dios y le dice, Dios, si me dice que me ama, lo tomaré como una señal y me quedaré a su lado. Dios también empieza a tratar en la vida de Melissa, y en una conversación posterior, Melissa le confiesa su amor, le dice que le ama, dándole a Jeremy el impulso que necesitaba para luchar por ella. Prepara una sorpresa, una capilla llena de estrellas y le propone matrimonio. Melissa acepta. A pesar de las preocupaciones de sus padres, ellos deciden apoyarlo, entregándole el anillo de compromiso de su madre. En este momento Jeremy está tocando con sus ojos el punto más elevado del amor. En medio de un concierto, Jeremy pide a todos que oren por Melissa, citando la historia de la mujer con flujo de sangre que fue sanada al tocar el manto de Jesús. El momento se paraliza en el tiempo mientras todos extienden sus manos y oran por Melissa. Dicen las escrituras que aquella mujer había gastado todo su dinero en doctores que nunca pudieron curar aquel padecimiento. Seguramente era una vida desesperada y frustrada, atormentada por el estigma social de ser una mujer impura. Pero un día confió y tocó a Jesús, y al tocarlo tocó el cielo y fue sanada. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se despierta al escuchar los hechos realizados por Jesús en el pasado, y crea una convicción de que estos pueden volver a repetirse. Al llegar el sufrimiento a nuestras vidas, creo que lo más terapéutico es meditar en las escrituras, en cómo terminan las historias de fe, en descubrir cuál era la actitud de Jesús ante el sufrimiento humano. La mayoría de los milagros de Jesús eran sanidades, revelándonos que el Padre es bueno y que su voluntad es sanar. Pero aún esta historia bíblica cierra con unas palabras muy interesantes de Jesús. Mujer, vete tranquila, tu fe te ha sanado. Amigos, esta es una muestra de que la fe tiene el poder de mover la mano sanadora de Jesús. A pesar de los tratamientos, Melissa pierde su cabello debido a las quimioterapias. El cáncer avanza y se extiende a sus ovarios, requiriendo una operación que la dejará sin posibilidades de tener hijos. Esto la lleva a una profunda frustración y desesperación. Jeremy, a pesar de todo, en cada presentación se aferra a sus oraciones por ella. Lo que él no sabe es que está a punto de presenciar algo asombroso. Cuando llega el día de la operación, los doctores descubren milagrosamente que el cáncer ha desaparecido, evitando la intervención. Impactados, todos agradecen a Dios por el milagro. Es un momento increíble. ¿Qué ha sucedido? La realidad de Dios se ha mostrado y Melissa ha sido sanada. Poco después, Melissa y Jeremy celebran una hermosa ceremonia de matrimonio, prometiéndose amor y compañía hasta el fin de sus días. En sus caras se puede ver la gran felicidad y agradecimiento que sienten por lo que Dios les permitió vivir. Durante su luna de miel, Melissa le agradece por permanecer a su lado, recordándole que su amor reflejó el cuidado y el amor de Jesús. Dios les ha regalado este momento. Pero una noche, mientras navegan, Melissa comienza a sentir dolor abdominal y es internada. Tristemente, los estudios revelan que el cáncer ha regresado de forma agresiva y terminal. La noticia es devastadora. Les toca afrontar la situación al pesar del sufrimiento y desconcierto. Jeremy sigue cuidándola con devoción. Le lleva al lugar donde la vio por primera vez. Allí conversan sobre las estrellas, sobre cómo algunas estrellas brillan más que otras, y curiosamente, las que brillan más que otras son las que viven menos. Explotan produciendo un acto hermoso. Luz y color se funden y toda esa luz eclipsa toda una galaxia. La muerte de una estrella crea una supernova que eclipsa toda una galaxia. Melissa utiliza la analogía, sugiriendo que su destino quizás no sea sanarse, sino dejar un impacto eterno, así como las estrellas cuando mueren. En los próximos días, Melissa empieza a vomitar sangre. Los dos abrazados lloran por lo que sienten que va a suceder. En medio de la agonía, ambos alaban a Dios. Esa misma madrugada, Melissa parte de este mundo, dejando a todos profundamente desconsolados. Jeremy, después del funeral, reflexiona junto a su padre en su cuarto sobre las oraciones no contestadas y el dolor. Se hace muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió que su hermano Josh naciera con esa discapacidad? ¿Por qué no le permitió a su padre cumplir sus sueños? ¿Y por qué no sanó a Melissa? Cierra haciendo una última pregunta. ¿Cómo es posible tener fe en un Dios así? Su padre, con sabiduría, le dice que no tiene todas las respuestas, pero que su vida es plena a pesar de no tenerlas. Le dice que el propósito de Dios fue que Jeremy viviera el amor sacrificial con el que amó a Melissa. El dolor lo llevó a esa máxima expresión del ser humano y reflejó a Cristo en todo ese tiempo. Cierra diciéndole: mi vida no es plena a pesar de las decepciones, Jeremy. Es plena gracias a ellas. ¿Qué hacemos cuando Dios hace todo lo contrario a lo que nosotros esperamos? ¿Cuál es su propósito en todo esto?
Personalmente siento que hay dos cosas que pueden acercarnos a responder esto. Dios permite el sufrimiento porque lo utiliza para formar obediencia en nosotros. El dolor nos forja la imagen de Jesús, nos hace más sensibles y parecidos a Él. En medio de esta vida debemos entender que el mayor propósito de Dios es que nuestra vida sea forjada en la imagen de ese varón perfecto, Cristo. Y para forjar eso se requiere de altas temperaturas que purifiquen nuestra vida, así como es purificado el oro. Toda la vida es una constante formación con el objetivo de llegar a esa meta. Y segundo, así como la analogía de las estrellas, Dios obra en nuestras vidas pensando en cómo éstas pueden impactar a los demás, cómo las demás personas serán inspiradas a acercarse a Él a través de nuestra fe. Quizás nosotros vemos la sanación y la vida como ese resultado exitoso, pero en el reino de Dios fue diferente. El sufrimiento y la muerte de Cristo trajo salvación al mundo entero. Fue esa supernova que eclipsó nuestra condenación. La historia nos muestra que la desgracia en manos de Dios tiene el potencial de convertirse en una fuente de salvación para los demás, pero el obrar de Dios normalmente choca con nuestra humanidad. Jeremy se frustra y se enoja con Dios. Lleno de frustración, rompe su guitarra y en su interior encuentra una carta que Melissa escribió antes de morir. Esta dice así: pensé mucho en el día que supe que te amaba. Tenía la seguridad de que Dios iba a usar tu don para impactar a muchas personas. Una ventaja del dolor es que no te deja dormir. Tienes mucho tiempo para escribir. En este tiempo también he pensado mucho sobre las parábolas de la Biblia, la realidad de estas, pero a la vez algo curioso, que estas tienen dos finales distintos. En unas Dios sana a las personas y los milagros se muestran, pero en otras no. Permite el sufrimiento y a veces hasta la muerte. Jeremy, lo impresionante es que ambas tienen valor. Ambas son parte de la gran obra que está haciendo Dios. Cada una es como la luz de una estrella que ayuda a formar una galaxia. Dios me dio el privilegio de vivir ambos finales. En uno fui sanada y viví ese día perfecto contigo, y en el otro no. Pero descubrí que a pesar de eso el dolor no destruye la fe, la refina, y hay que confiar en Dios. Experimenté una paz que ni siquiera puedo entender, Jeremy. Cierra la carta pidiéndole a Jeremy que, cuando esté listo, tome su guitarra. Jeremy, al leer esto, queda profundamente quebrantado por Dios. Es como si Dios mismo a través de esa carta le hubiera respondido a cada una de sus preguntas. Pasan los días y siente como Dios empieza a regalarle canciones, y con esa misma música empieza a acercarse a ese día donde el dolor y el llanto desaparecerán. Sus discos resultan un gran éxito, vendiendo millones de copias y llenando conciertos. En cada presentación cuenta su historia, les habla del deseo de trascendencia y eternidad que Melissa tenía, y logra dar esperanza a los espectadores, recordando que su pensamiento era: si cambiaba una sola vida, todo lo que le pasó habría valido la pena. Acaba el concierto y se acerca una mujer, quien le confiesa que estuvo en aquella noche cuando oraron por Melissa y que ese hecho le hizo ver la realidad de Dios y creer en Él, confesándole a Jeremy que ella era la vida que estaba siendo impactada con la historia de Melissa. Con esto podemos ver que en Dios no hay despropósito alguno. Es infinitamente poderoso y está buscando un bien mayor que nosotros mismos no podemos entender. La historia de Melissa y Jeremy paralelamente estaban impactando otras vidas. Quizás es muy difícil buscar y seguir obedeciendo a Dios en el sufrimiento, pero es lo que Él desea, y Melissa nos da un gran ejemplo de eso. ¿Por qué seguir creyendo cuando todo va mal? Porque encima de todo esto Él está produciendo un bien mayor, mucho más grande que nosotros mismos. Dios va a crear jardines hermosos encima de las tumbas. Esta película es inspirada en la vida de Jeremy Camp, un cantante y compositor cristiano reconocido por su poderosa música y su testimonio de fe aún en medio del dolor. Profundamente marcado por la pérdida de Melissa, Jeremy procesó su duelo a través de la música. Compuso canciones como I Still Believe, que reflejaban su confianza en Dios incluso en medio del sufrimiento. Su historia de amor y fe ha inspirado a millones, mostrando cómo Dios puede usar el dolor para transformar vidas. Jeremy Camp ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música cristiana contemporánea. Con múltiples éxitos, premios y giras internacionales, su legado musical sigue llevando esperanza a quienes se enfrentan a adversidades. A pesar del dolor, Dios es profundamente bueno, y te quiero animar si estás pasando algo tan difícil como lo es una pérdida. Recuerda que Jesús nunca deja de trabajar, y aún en este tiempo Él está trabajando. Que su consuelo te acompañe. Si te gustó esta historia y análisis, suscríbete por favor y dale like. Muchas gracias.